Antes, quiero plantear un tema muy interesante porque yo creo que hay que desmitificar algunos conceptos. El tema del autismo, no sé si tú te acuerdas que hace algunas semanas ¿Cuál es la palabra? No sé qué palabra utilizar. ¿Ah? Un bobo. Ya. Un bobo. Se burlaba del tema del autismo, ¿no? Creo que el hombre nunca había, por lo menos abrió un libro o por lo menos revisó en el diccionario para buscar la definición del autismo. En el Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública, hasta 2016 se registraron 1.266 personas con trastornos del espectro autista. La OMS, Organización Mundial de la Salud, indica que 1 de cada 80 niños tienen un tipo TEA en el país. En las aulas de clase, los niños y niñas con TEA pueden enfrentar la incomprensión del sistema educativo. Hablemos justamente sobre autismo. Nos acompaña en esta mañana Verónica Jiménez, directora de Poliestudios Enseñanza Continua. ¡Qué gusto! Qué gusto verles ahora. Vero? Un abracito a Alexis, Fabri, a los años. Sí, fue mi compañera en el cole, la Vero. ¿En serio? Así es. Claro, y después en la U también. Y en la U también. Así ha sido. Fabri, pero usted se graduó Alexis. Primero, ¿no? Como siempre. Mentira, si el Alexis era fuertísimo también. Sí, me imagino. No era ñoño, pero, o sea, sí, tampoco era el mejor, pero... Pero yo era la nerd, acuérdate. Claro, vos eras ñoña, vos eras. Sí, ñoñas. Y claro, esa es una de las características del autismo, les cuento. A veces hay un conocimiento súper especializado en las cosas. Cuando nosotros hablamos del autismo, tenemos que entender que hay un espectro. Y que hay cosas y características que pueden estar presentes y otras que no pueden estar presentes. Y también hemos visto el acoso escolar a los niños y niñas con autismo. Pero, ¿cómo se diagnostica? Y quería preguntarte esto porque siempre nos hemos encontrado con casos de padres que no logran identificar eso a tiempo. ¿Cómo se diagnostica el autismo? ¿Cuáles son, digamos, los primeros síntomas que muestran los niños? Lastimosamente, Alexis, en el Ecuador nada se diagnostica a tiempo. Imagínate que en el Ecuador se demora hasta 7 o 10 años el diagnóstico de un autismo, cuando en los países de primer mundo se demora entre 3 meses y 18 meses. Las principales características pueden estar orientadas, por ejemplo, a que no puede sostener la mirada dentro de una conversación. Sí, claro. A que tiene conductas estereotipadas como los aleteos de las manos, el chasquido de los dedos o el tocarse las manitos. También puede estar orientado mucho a la idea o a la fortaleza del niño del juego solo, del alinear los juguetes, del hacer torres, pero no integrarse dentro de su grupo social. A veces tienen un tipo de lenguaje robotizado, tienen temor a los ruidos o a los sonidos muy fuertes como a la aspiradora, a la licuadora, y estas características o habilidades sociales les van aislando de la sociedad y les hacen ver diferentes. Pero en el Ecuador hay una ley de educación inclusiva que hace que todos estos niños, niñas y adolescentes tengan derecho a ser educados, pero los docentes no saben qué hacer, cómo hacer, y no entienden la idea. ¿Deben recibir un trato distinto? Deben ser incluidos, Alexis, y ser incluidos quiere decir tener estrategias adecuadas para no dejarle en una esquina pintando y pegando mullos, sino ayudarles a tener una vida activa, una capacidad de resolver problemas y de enfrentarse a los retos que va a dar la vida. Por ejemplo, pagar el agua, la luz, el teléfono, ir al banco. Y a ver, yo quería preguntarte también sobre el tema del aislamiento. ¿Ese aislamiento es voluntario? ¿El chico siempre busca, digamos, no integrarse? ¿Y ahí qué debería hacer el grupo? Es una de las características, Alexis. Pero al ser un espectro, se cumple en algunos niños y en otros no. Y depende del nivel o grado del autismo, porque hay leve, moderado y severo. Esta característica será mucho más fuerte. En este caso nosotros debemos preparar a los chicos, y para eso Poliestudios creó este cuento que se llama ¿Cómo ser mi amigo? Y es un cuento que les va a ayudar a los chicos a incluirles a sus compañeros dentro del aula de clases. Y les vamos explicando cómo hacerlo, qué debes hacer, cómo entender las diferencias, y recordarles a todos los chicos y chicas, niños y niñas y padres de familia que somos neurodiversos. Es decir,
Alexis, yo me acuerdo que vos cuando estabas en el colegio eras súper bueno en la lectura. Eras un campeón, un crack en la lectura, y yo podría discutir tantas cosas contigo. Me sentía súper identificada en esa parte. Pero quizás los dos éramos terribles en matemáticas. Y eso no nos hacía menos. Cuando hablamos de la neurodiversidad, es reconocer que somos diferentes y que tenemos distintas aptitudes y destrezas que nos pueden ayudar en la sociedad. Pero como no hemos manejado una cultura inclusiva, la gente tiende a aislarnos porque somos distintos. Y eso hay que mejorar. ¿Hay algún tipo de estadística de la población que Sí. tiene este trastorno? En el Ecuador se dice que hay 1.200 personas, pero eso es un subregistro. En el último O sea, estudio... probablemente sea más alta la cifra. mucho más alta porque no hay un buen diagnóstico, pero dentro de un último estudio se dice que 1 de cada 80 personas en el Ecuador tiene autismo. Es altísimo. Claro. Ahora, ¿qué tipo de formación se puede utilizar para atender a las personas que tienen autismo? Entiendo que ustedes están trabajando Claro. justamente en una alternativa para eso. Así es, Fabricio. Una de las cosas que nosotros vimos después de investigaciones de la Universidad Andina y Católica es que se necesita formarse. Y Poliestudios creó una formación 100% online, y mira cómo estaban hablando ustedes con la CENACID en este caso. Nosotros tenemos una formación 100% online que dura 4 meses, en donde le preparamos al docente con estrategias áulicas, con capacitación en torno a los medios de comunicación, a la interacción y al relacionamiento que deben tener con los chicos con autismo, para que ellos estén preparados para el ingreso en el aula escolar. Esta es una formación que les va a servir a los docentes, psicólogos o trabajadores sociales para concurso de méritos y oposición, categorización y recategorización docente, y está avalado por la Universidad Tecnológica Indoamérica, lo que hace que este curso sea mucho más robusto. Una de las cosas importantes que debemos de entender es que si no estamos capacitados y si no entendemos qué quiere decir autismo y cómo voy a recibir a este chico en mi aula, probablemente sucede lo que pasó con esta maestra que le pinchaba con alfileres para que se porte bien. Qué barbaridad. Dios mío. Oye, hay consultas de la gente que nos Sí, está escuchando. dale. La una nos dicen si con el tiempo mejora el estado de una persona con autismo. Por ejemplo, en la adultez. Sí, totalmente, porque es una condición de vida, Alexis. Es una condición de vida, y mientras vamos creciendo van mejorando ciertos patrones, dependiendo también, claro está, del grado o severidad que presente. La otra pregunta que nos hace Esteban Dávalos es si el autismo puede tener algo de hiperactividad. Sí, completamente, es un trastorno comórbido. Es decir, puedes tener TDAH y además tener autismo, o al revés. Acá también Diana nos escribe, Diana BP, dice, ¿hasta qué grado de autismo los niños pueden asistir a la educación formal? ¿Hasta qué punto los niños con autismo pueden encontrar ayuda en educación fiscal, por ejemplo? Entiendo que se refiere tal vez a sacarlos de allí, de la educación formal, y que la educación sea más personalizada. Bueno, lo correcto es que estén dentro de una educación formal, en el grado leve y moderado. Se puede O trabajar. sea, no hay que sacarlos, no hay que excluirlos. sacarlos ni Correcto. excluirlos. Y hay mecanismos alternativos como las fundaciones Inclúyeme, que generan maestras sombra, por ejemplo, o la organización MAPAS, Madres y Padres de Niños con Autismo, o APADA, Asociación de Padres de Niños con Autismo, que trabajan fuertemente en este proceso inclusivo y les permiten a los padres de familia saber primero que los niños tienen derecho a esta educación y cómo debería ser un proceso adecuado. En este momento, el día de ayer, se discutió la ley del autismo en la asamblea. Y lo que buscaban estos padres de familia es primero este reconocimiento. Segundo, que nosotros podamos entender cómo ayudar a las personas con autismo. Tercero, que ellos tengan una vida ocupacional adecuada y que eso sea garantizado. Correcto. Muy interesante este diálogo. Por acá nos preguntan también, ¿los niños nacen con autismo o eso puede alguien adquirirlo en el desarrollo de la vida? Es una condición genética y también es una condición ambiental. Entonces siempre van a nacer con autismo.
lo que vamos a descubrir a lo largo del tiempo es las características cada vez más fuertes, Y ¿no? por acá también la nena del banco nos pregunta si el autismo es lo mismo que el Asperger. Sí, es una parte del trastorno o el espectro. Hasta el DSM-4, que es el diagnóstico multiaxial de Millón, en la parte cuarta había una parte que decía esto es Asperger y le separaban del autismo. Ahora en el DSM-5 el autismo engloba todo, Asperger, toda la parte de trastornos de neurodesarrollo y los trastornos generalizados del desarrollo en un solo contexto. Correcto, muy interesante también esta conversación que ha despertado el interés de nuestra audiencia. Verónica, muchas gracias Vero. por el tiempo. Qué gusto Gracias verte a el tiempo. ustedes, qué lindo Qué chévere. verles. Estamos aquí trabajando muy fuerte por la inclusión y les agradecemos mucho esta apertura. De acuerdo, para estas cosas siempre cuente con nosotros. ¿Ah? Verónica Jiménez, directora de Poliestudios Enseñanza Continua, hablando sobre el autismo aquí en A Primera Hora, 7:30.